Bien, entonces ya sabemos que las propiedades se inicializan implícitamente a null. Pero ya sabemos que si son propiedades tipadas, es decir, con una type declaration, pues no pueden ser accedidas antes de inicializar. Entonces, eso para que lo consideres. Siguiendo con esto de las type declaration, las type declaration también son soportadas con los miembros estáticos. Todo lo que conocemos del modo estricto, del modo escalar, del modo conversión, también aplica para todo lo que conocemos de type declaration hasta ahorita. Modo estricto, modo conversión, etcétera. También aplica para los miembros, ahora sí que para los miembros estáticos. Para las propiedades estáticas, para los métodos, para todo. Entonces todo eso de las type declaration que ya sabemos también aplica para métodos y propiedades estáticas. Al igual que la visibilidad, también puedes poner tu public, protected y private. Y se comporta igual como ya lo veníamos conociendo. Entonces vamos a ver ahora sí ya algo bien interesante. Por ejemplo, self. Sabemos que self es lo que es this para los objetos, nomás que aquí self hace referencia a la clase en sí misma. Y para trabajar con, ahora sí que con miembros estáticos. Esto ya lo vimos. Pero acuérdate que self, como te digo, hace referencia a la clase donde está esta palabra clave self. En este caso a mi clase. Entonces vamos a ver cómo referenciar miembros estáticos desde una clase hija. Acuérdate que con self solamente hacemos referencia a miembros estáticos de la clase en sí misma. Entonces te voy a pedir que copies este código y te lo guardes si es que lo quieres tener de referencia. Porque yo voy a hacer uno nuevo. Entonces cópiatelo, aquí voy a hacer scroll. Y si quieres copiártelo, pues ahí te lo copias. Entonces lo voy a eliminar. Y vamos a hacer aquí clase padre. Y acuérdate que podemos inicializar al declarar o en el constructor. En este caso vamos a inicializar al declarar. Es decir, aquí en la parte superior. Vamos a ponerle public static. Y vamos a ponerle aquí mi estática. Y le vamos a poner en este caso clase padre. Aquí estamos inicializando al declarar. Entonces vamos a poner un public function y vamos a poner valor estático. Y ojo, aquí vamos a hacer aquí un return self. Acuérdate que self hace referencia a la clase actual donde está self. En este caso self hace referencia a clase padre. Dos puntos, mi estática. Acuérdate que con self accedemos a miembros estáticos dentro de la clase en sí misma. Eso ya te lo había enseñado. Entonces acá vamos a poner una clase hija. Clase hija. Y aquí vamos a inicializar public function. Vamos a crear un método que se llame clase hija estático. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, return. Y ojo aquí, nosotros sabemos que self es para llamar a miembros estáticos, ya sea propiedades o métodos, que son pertenecientes a la clase en sí misma, porque acuérdate que self hace referencia a clase padre, a la clase donde está esta palabra clave self. Pero imagínate que también pues, los miembros y propiedades estáticas también, como debes de saber, pues también se heredan. La jerarquía de herencia también aplica para miembros estáticos. Entonces, nosotros queremos hacer referencia, por ejemplo, a mi estática, pero pues no podemos usar self, porque si usamos self va a hacer referencia a clase hija. Acuérdate que self hace referencia a la clase donde se pone. Entonces aquí self haría referencia a clase hija, entonces no nos funciona. Aquí es donde entra la palabra clave que ya conocemos, parent. Aquí le estamos diciendo que la clase padre. ¿Y cuál es nuestra clase padre? Pues falta que la pongamos. Obviamente. Extends clase padre. Entonces con parent, acuérdate que hacemos referencia a la clase padre en cuestión. Entonces aquí para acceder a mi estática sería parent, dos puntos, mi estática. Entonces aquí te lo voy a comentar. Con esta línea, con esta técnica, accedemos a miembros estáticos de la clase
de la clase padre. Entonces, fíjate, vamos a hacer una prueba. Vamos a ponerle aquí echo. Y vamos a ponerle en este caso clase padre. Y vamos a llamar a mi estática. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y todo muy bien, clase padre. Entonces aquí vamos a hacer un echo br. Para no estar confundiéndonos. Copiamos, pegamos. Vamos a guardar, recargar. Y esto pues todo muy bien. Todo esto pues ya es normal. Para acceder a una propiedad o miembro estático, pues lo hacemos desde afuera. Lo hacemos con el nombre de la clase, el Scope Resolution Operator y el miembro en cuestión. Entonces aquí estamos llamando conforme lo planeado. Nada fuera de lo normal, eso ya lo sabemos. Vamos a crearnos un objeto que se llame objeto padre. Y vamos a ponerle new clase padre. Acuérdate que si no hay constructor, por defecto está un public function bajo construct sin argumentos y que no hace nada. Eso ya lo vimos. Entonces vamos a hacer un echo y vamos a hacer aquí objeto padre y vamos a llamar en este caso a valor estático para que veas lo que va a pasar. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate pues lo que está pasando. Esto también todo muy normal. Objeto padre. Y fíjate cómo hacemos referencia a valor estático. Entonces pues fíjate cómo aquí dice valor estático. Y aquí self pues dice mi estática. Nada fuera de lo normal. También esto ya lo deberíamos de saber. Entonces aquí vamos a hacer otra cosa más. Fíjate lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ponerle echo objeto. Y vamos a llamar a mi estática. Vamos a guardar. Punto y coma, vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo nos da un error. Dice variable indefinida objeto. Objeto padre. Guardamos, recargamos. Y fíjate cómo dice accediendo a propiedad mi estática. Como no estática, es decir, tú estás llamando a mi estática de una forma que ahora sí que no es estáticamente. Esta es una propiedad estática. Y fíjate cómo tú estás accediendo de forma no estática. Acuérdate que este se llama operador de objeto. Y acuérdate que como te decía, se accede a las propiedades estáticas mediante el operador de resolución de ámbito, es decir, dos puntos. Y no se puede acceder a ellas mediante el operador de objeto. Entonces, es lo que nos dice propiedad indefinida, mi estática. ¿Y por qué nos dice que propiedad indefinida? Porque él está asumiendo que tú, al usar el operador de objeto, está asumiendo que tú quieres acceder a una propiedad o método de instancia. Acuérdate que este operador de objeto sirve para solamente miembros de instancia y no para miembros de clase, para miembros estáticos. Entonces aquí por eso nos da un error. Y fíjate cómo nos dice que pues estás accediendo a una propiedad de una manera no estática. Entonces esto no está permitido y es lo que te quiero enseñar. Y fíjate cómo con parent accedemos a propiedades estáticas desde una clase hija. Bendiciones.